Hermanos, en esta mañana, con el saludo de Cristo Jesús, les digo a todos ustedes, Shalom, hermanos. Shalom. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Hoy, qué alegría, hermanos, qué alegría estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque terminó una semana de trabajo, una jornada de 6 días, que el Señor, a través de su ley, dice que 6 días nos dio para trabajar, y uno, que es el séptimo día, le pertenece a quién, hermanos? Al Señor, al Dios de Israel. Hoy estamos con el Señor ante su presencia, y hermanos que nos ven, amigos que nos ven por este medio del internet, que Dios nos los bendiga a todos ustedes, y también a los que están enfermos en cama, que el Señor también les mande su pronta recuperación. Bueno, hermanos, así como estamos de pie, voy a dar el lugar a mi hermano ministro Benjamín, que hoy le toca exponer la palabra de Dios hoy en esta hermosa mañana. Adelante. Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Vamos a sus lugares, hermanos, por favor. Hermanos, bien, pues hoy vamos a hablar sobre la piedra angular, la piedra, hermanos, que es el ángulo precisamente, el ángulo de todo cimiento, hermanos. Pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista, hermanos, físicamente de lo que trabajan los hombres dentro de la construcción. Dentro de la construcción son cosas que se manejan y que se deben de tomar muy en cuenta. Sí, hermanos, hice un pequeño dibujo ahí en el pizarrón, el cual lo vamos a desmenuzar, vamos a comprenderlo y vamos a ver, hermanos, lo que debemos de basarnos para poder hablar de este tema que así se titula: la piedra, cabeza del ángulo. Bien, hermanos, vamos a pasar al pizarrón y vamos a ver, hermanos, en la forma en que se lleva la construcción de una casa. Vamos a hablar de una casa común y corriente, hermanos, una casa habitación en la cual, hermanos, se consta de un cimiento, y de ese cimiento, hermanos, viene el muro. En el muro, hermanos, y sabemos que todo esto que se lleva a cabo debe de llevar un orden. El orden es, hermanos, que si el cimiento no está a plomo y no está a nivel, lo más seguro que ese cimiento va a fallar, no va a tener su función que debe de tomar en cuenta para que la casa pueda estar bien, confortable y además con mucha seguridad para que cualquier temblor que venga pueda soportarlo. Bien, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos, ya en la parte espiritual. Bien, hermanos, el cimiento, que es de piedra, puede ser concreto armado o puede ser de piedra acomodada de tal forma que, hermanos, todo lleve el peso que viene de los muros. Lógico que los muros van a sostener una losa, ¿sí? Entonces todo recae, hermanos, sobre la cuestión de lo que son los muros, y que además ese muro siempre lo van a tomar en cuenta con una plomada. Todos sabemos que es una plomada, hermanos. Sí sabemos que es una plomada. Bueno, para aquellos que no saben qué es una plomada, hermanos, es una bola de acero, de plomo, de fierro, hermanos, y está pendida, hermanos, por un hilo, y eso, hermanos, hace que se forme una línea recta. ¿Por qué? Porque la gravedad, hermanos, pues atrae al plomo, y el hilo, hermanos, va a ser una línea recta, y eso va a marcar, hermanos, que sea precisamente el muro esté a plomo. Quiere decir que esté totalmente vertical, para que no haya ninguna manera de que el muro, si está desplomado, o sea, está fuera del plomo, lo más seguro es que va a fallar, ¿sí? Entonces, hermanos, el peso de todo lo que se construya del cimiento hacia arriba, el peso lo va a soportar la piedra, hermanos, ¿sí? Vamos a convertir esto a la parte espiritual. Dice Jesucristo: todos los que estáis cargados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo, hermanos, es el cimiento, es el que soporta todo el peso de nosotros. Pero, hermanos, dentro de la palabra del Señor, cada uno de esas piedras que están conformando los muros,
somos cada uno de nosotros, porque nosotros formamos esa casa espiritual. Y esas piedras, la palabra del Señor les llama piedras vivas. Entonces, si yo tengo el fundamento de Jesucristo, quiere decir que soy una piedra viva, que estoy formando el muro, ¿sí? Y que todo el peso que viene desde arriba lo está soportando nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos piedras vivas. Aquí, hermanos, nosotros, cada uno de los que formamos la casa espiritual, somos piedras vivas llamadas así por el Evangelio. ¿Para qué? Porque tenemos el fundamento de Jesucristo. Y teniendo el fundamento de Jesucristo, pues, hermanos, estamos totalmente vivos en todo este conocimiento que es el Evangelio de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, hay un ángulo, dice aquí, hermanos, que es el ángulo. Si yo, hermanos, desde la plomada con la parte del cimiento, hermanos, o el terreno, debe de formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el ángulo de 90 grados me está diciendo, hermanos, que está totalmente perpendicular el eje del muro, que es la plomada, viene, hermanos, el eje, y que está a 90 grados. Si este eje con el cimiento no forma 90 grados, quiere decir, hermanos, que está desplomado, ya sea para un lado o para otro. Quiere decir entonces que va a haber peligro de que esto se pueda venir abajo. Entonces esto debe de formar un ángulo de 90 grados. Por eso dice, hermanos, así el título: la piedra, cabeza del ángulo. ¿Cuál es la cabeza, hermanos? Jesucristo. Y es el ángulo de 90 grados para que todo esto venga, hermanos, en una perfección totalmente, hermanos, a plomo de todo lo que nosotros debemos de saber de esto. Ahora, esto, hermanos, vamos a transportarlo, hermanos, a la iglesia de Dios espiritualmente. Todo esto que acabamos de ver ahorita lo vamos a llevar a la parte espiritual. ¿De acuerdo? Bien, dice así, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor ahora. Dice, hermanos, Proverbios capítulo número 4. Proverbios capítulo 4. Quiero que hoy, hermanos, ustedes me ayuden un poco con los textos. Hermano Lalo, lea por favor Proverbios capítulo 4, verso número 18. Les voy a preguntar a todos, hermanos, así es que 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día perfecto. Es perfecto, hermano Lalo. Bien, le ganaron. Adelante, adelante, lea. El camino de los justos es como la luz de la aurora, cuyo brillo va creciendo hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Qué bueno, hermano, que así lo menciona, hasta el mediodía. Muy bien, hermanos. Dice que la senda de los justos, pregunto, hermanos, ¿quiénes son los justos? Los que tenemos el fundamento en Cristo Jesús. ¿Sí? Esos son los justos, los que tenemos el fundamento de Cristo. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cuál es la aurora, hermanos? El amanecer. Allí, hermanos, es la aurora, cuando amanece, la luz del sol, cuando amanece, 6 de la mañana, hermanos. ¿Sí? Dice que va creciendo, 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 hasta que el día es perfecto. En la versión de mi hermano Lalo dice que es a las 12 del día. ¿De acuerdo? 6 de la mañana va creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Qué ángulo tiene, hermanos? La luz cuando es perfecta, cuando está en el cenit, el sol, ¿qué ángulo tiene, hermanos? De ese hacia la tierra. 90 grados. ¿Sí? Entonces, hermanos, quiere decir que el conocimiento que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús debe de ser como la luz de la aurora, que va, hermanos, amanece y va, crece y crece y crece hasta que nuestro conocimiento es perfecto. ¿Sí? Y ese conocimiento que es perfecto debe de tener, hermanos, el peso total de Jesucristo, hermanos, en ese peso que nosotros debemos de tener
tener. Yo pregunto, hermanos, ¿la palabra del Señor pesará? Amén. Hermanos, pesa, y vamos a ver qué tanto peso tiene la palabra del Señor. Pero lo vamos a ver casi al final. Bien, hermanos. Entonces, dice, hermanos, así, vamos ahora a los profetas. Dice así, Amós, capítulo número 7, está después de Joel. Adelante de Joel, hermanos, está Amós, porque luego nos es un poquito difícil encontrar esos. Amós capítulo 7, verso número 7 y 8. Fíjense bien cómo dice aquí, hermanos. Amós, el profeta, habla, hermanos, precisamente de todo esto. Capítulo 7, verso número 7 y 8. Dice así: enseñoreóme así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué es lo que ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. Dice el Señor que Él iba a poner en Sión, en el pueblo de Israel, hermanos, una plomada de albañil. ¿Quién es esa plomada de albañil? Es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dice el Señor que iba a poner una plomada de albañil en Israel, y ese es Jesucristo, hermanos. Entonces, debemos de conocer, hermanos, que esa plomada debe de ser vertical. La palabra del Señor es, hermanos, recta, a plomo, hermanos, que no tiene vuelta de hoja. Esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Vean, hermanos, veamos cómo el Señor tiene que hablarlo de alguna manera, para que en esa forma que Él se expresa, debemos de entenderlo nosotros. Debemos de saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con todo lo que Él nos enseña. Y esa enseñanza no a cualquiera se la da, hermanos. Eso es lo más importante, que, hermanos, es gente escogida de Dios, gente que realmente tenemos el fundamento de Él, porque en ese fundamento nosotros podemos hacer las cosas correctas delante de Dios. No podemos nosotros desviarnos para un lado ni para otro. Es, hermanos, una plomada perfecta. Eso es lo que nosotros debemos de tener en el conocimiento de nuestro Dios. Dice así, hermanos, Zacarías, aquí adelante, hermanos, dice Zacarías en el capítulo 7. Capítulo 1. Capítulo 1 de Zacarías. Estamos en la cita, verso número 16. Zacarías, capítulo 1, verso número 16. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice así: por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he tomado a Jerusalén con miseraciones, con misericordia. En ella será edificada mi casa. ¿Sí? Dice el Señor de los ejércitos. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Quiere decir, hermanos, que el Señor de los ejércitos, el Señor, el Todopoderoso, hermanos, iba a edificar la casa en Israel. Pero, hermanos, iba a meter plomada. ¿Cuál es esa casa? Vamos a decirlo físicamente, hermanos. El templo que construyó Jesucristo, Salomón. El templo que construyó Salomón. Nada más que, hermanos, en el tiempo de Jesucristo, el templo de Salomón se conocía así, pero llevaba un sobrenombre. ¿Quién lo puso más bonito en ese tiempo? En el tiempo de los apóstoles. ¿Quién mandó a embellecer todavía más el templo? Herodes. Y por eso se le conocía, en un poco de tiempo se le conoció como el templo de Herodes. ¿Sí? Porque él lo mandó a reconstruir, le puso cosas más bonitas. Vamos a decir que le dio una mano, como decimos nosotros, de tigre,
para que se viera más bonito. Y entonces el pueblo de Israel, precisamente el Sanedrín, ¿cómo tomó en cuenta a ese lugar, hermanos? El pueblo de Israel decían, todos los que estaban allí a cargo del funcionamiento del templo, decían ellos, esto para el mundo entero es el centro del universo. Y hermanos, se endiosaron con ese lugar. Se pusieron, hermanos, vamos a decir, que eran los únicos dentro de todo el mundo que tenían ellos todo el poder de Dios por el templo que había sido construido por Salomón. Y pensaban eso, hermanos. Creían, hermanos, que era el centro del universo. Y por eso, hermanos, se endiosaron de ese lugar. ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿Ven todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra. Esto va a quedar destruido. ¿Por qué? Porque no podía, hermanos, hacer que la plomada que es Jesucristo, hermanos, ese templo hiciera a Jesucristo a un lado y que el templo, hermanos, tomara físicamente el poder de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Para atrás, toda esta basura, la plomada es Jesucristo. Y ahora, hermanos, nuestro templo vive, hermanos, aquí. ¿Sí? Este es nuestro templo. ¿Quién vive aquí dentro de nosotros? El Espíritu de Dios. La plomada del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, vive en nosotros, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Así que, hermanos, no nos endiosemos por construcciones muy lujosas. Hermanos, debemos de construir, dice el Señor Jesucristo, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros allá arriba. Allá es donde importa. En ese libro de la vida es donde debemos de hacer tesoros aquí en la tierra, hermanos. Tengamos un lugar precioso, hermanos, grande, enorme, con todas las comodidades, con todo lo que ustedes quieran. Es más, podemos construir hasta un heliopuerto. ¿Sí? ¿Y de qué sirve eso? ¿Ustedes creen que Jesucristo, en el tiempo de la vida que Él estuvo aquí en la tierra, Él no pudo mandar a hacer un templo mejor que el de Salomón? Sus hermanos, teniendo todo el poder y toda la riqueza, porque Él es dueño de todo, Jesucristo pudo haber hecho uno mucho mejor que ese templo de Salomón. Pero no es por ahí, hermanos. Lo que el Señor quiere es el corazón de nosotros. Hermanos, la humildad. Lo que el Señor quiere de nosotros es, por eso dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos por qué ensalzarnos de decir, quiero un lugar esplendorosamente bello. ¿Y qué es lo que hizo, hermanos, inclusive con Nabucodonosor? Nabucodonosor, hermanos, cuando fue y vio toda la hermosura de Babilonia, hermanos, allí es donde estaba una de las maravillas del antiguo mundo, hermanos, los jardines colgantes de Babilonia. Una de las maravillas, hermanos, del tiempo antiguo. ¿Sí? Y cuando Nabucodonosor se para y ve en la esplendidez, hermanos, de su reino, dice, gracias a mí he hecho todo esto. ¿Qué hizo el Señor con él? Lo hizo una bestia, hermanos. Le quitó el corazón de hombre y lo hizo una bestia. Y 7 años estuvo en el campo comiendo tierra, raíz y animales. Hermanos, el Señor tiene el poder para hacer eso y mucho más con los hombres que se ensorbecen, hermanos. No podemos nosotros ser más que el Señor o creer, hermanos, que porque hice un templo muy bonito, muy hermoso, ya tengo ganado el reino. Hermanos, eso es vanidad. Dice el Señor, yo no acepto nada de la gloria de los hombres. No acepto eso. La gloria, toda la gloria, hermanos, es para nuestro Dios. Zacarías, aquí mismo, en este mismo libro, pero en el capítulo 4, verso número 9 y 10. Nada más denle la vuelta, hermanos, a la hoja. Dice el capítulo 4, verso 9 y 10. Las manos de Zorobabel. Quiero mencionarles quién es Zorobabel. Zorobabel, hermanos, cuando estuvieron en Babilonia presos, Ciro, el persa, el que después de Nabucodonosor
toman Babilonia y Ciro, hermanos, es el que toma ahora el poder de Babilonia. Y le dice, hermanos, precisamente a Zorobabel: tú eres ahora el príncipe, el gobernador de Judá. El Señor, tu Dios, me ha dicho a mí que deben de irse todos ya para allá, para Jerusalén, porque tú te vas a encargar de construir el templo, el que se había destruido. ¿Sí? Dice, ahora lo vas a construir. Y Zorobabel, así como en el tiempo de Herodes, hermanos, en ese tiempo de la reconstrucción de ese templo, tomó el nombre de Zorobabel. ¿Sí? Pero bueno, dice así el verso número 9: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos del Señor que recorren por toda la tierra. Vamos a ver, hermanos, quiénes son. Porque algunos pensarán, bueno, a ver, ya está hablando que sí es la plomada, que sí se va a construir el templo y todo esto. Pero, hermanos, esos 7 ojos, ¿a qué se está refiriendo Zacarías? Porque me pueden preguntar, oye, hermano, ¿y qué quiere decir esos 7 ojos? Recordemos, hermanos, lo que en Apocalipsis capítulo 1, allí en Apocalipsis capítulo 1, dice, hermanos, más adelante aquí en este libro de Zacarías, habla precisamente de las 2 olivas que estaban ahí y que estaban alimentando, hermanos, al candelero. Esas 2 olivas estaban alimentando al candelero. ¿Con qué estaban alimentando al candelero? Con aceite de las olivas. ¿Sí? ¿Quién es ese aceite? El Espíritu de Dios. ¿A quién estaba alimentando? Al candelero. ¿Quién representa al candelero? Jesucristo. Esos 7 ojos, hermanos, son que estaban en todo el mundo, desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros días, 7 etapas de la iglesia. Y el candelero tenía que estar presente junto con el aceite, que es, hermanos, el Espíritu de Dios y Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, vayan y hagan todo lo que tienen que hacer para anunciar el Evangelio, porque yo voy a estar con ustedes hasta el último, hasta el fin del mundo. Y hermanos, esto se cumple. Esos 7 ojos es, hermanos, el Espíritu de Dios, es nuestro Señor Jesucristo en el candelero, para que, hermanos, para que en la iglesia exista la plomada que debe de haber, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien, hermanos. Hablando de esta piedra, hablando de la piedra que es Jesucristo, hablando de esta piedra, tenía que ser forzosamente, hermanos, profetizado. De otra manera, hermanos, ahí es donde vamos a ver, ya en lo último, vamos a ver por qué, hermanos, esa piedra se le llama piedra de tropiezo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con calma. Bueno, tenemos que hablar proféticamente de esa piedra. Dice así, hermanos, el Salmo 118. Salmo 118. Dice así, hermanos, el salmista David. Verso número 22 y 23. ¿Estamos ya en la cita, hermanos? Salmos capítulo 118, versos 22 y 23. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es todo. Es maravilla en nuestros ojos. ¿Sí? Ahora pregunto, hermanos, ¿quiénes son los edificadores? El pueblo de Israel. ¿Sí? Porque a ellos se les dio la casa. Es el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Qué hizo el pueblo de Israel
con Jesucristo. Lo desecharon. ¿Sí? Dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo obedecieron, lo desecharon. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando ya proféticamente, precisamente, hermanos, el salmista David, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Sí? Ha venido a ser cabeza del ángulo, hermanos. Y esto es lo que ha venido a ser Jesucristo. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Sí? Hermanos, debemos de ser orgullosamente agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos escogió a nosotros. Y eso muchos de nosotros no lo valoramos. Muchos de nosotros hacemos de Jesucristo lo que queremos. Hoy voy, mañana no. Hoy quiero, hoy no quiero. Hoy quiero ser bueno, hoy quiero ser malo. Hoy quiero, y hermanos, eso es el tropezadero de muchos. Bien, dice Isaías, capítulo 8. Vamos ahora con el profeta mesiánico, así le llaman, hermanos, algunos, el profeta mesiánico. Capítulo 8 de Isaías, versos 13 y 15. 8, capítulo 8, versos 13 y 15. Dice el profeta Isaías así: al Señor de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredaránse y serán presos. Dice el profeta Isaías así. Bien, dice que a las dos casas de Israel. Este capítulo, hermanos, capítulo 8, habla porque le tenían miedo, hermanos, le tenían miedo a los del norte. ¿Quiénes son los del norte? Allá en el territorio de Israel, hermanos, era Samaria. Recordemos, hermanos, ¿por qué se escribe esto, hermanos? ¿Para qué es? ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo bien conocido de todos nosotros. Cuando Jesucristo se acerca al pozo que tenía sed, ¿a quién le dijo que le diera agua? ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? ¿Por qué me pides agua tú siendo Galileo, siendo judío? Si entre los galileos y los samaritanos no nos podemos hablar. ¿Sí? ¿Y por qué no se podían hablar? Porque los de Samaria habían metido miedo a Israel, a las 10 tribus, de que no se acercaran, hermanos, a Jerusalén. Porque en Jerusalén, ahí es donde quedó el templo, y ahí es donde había sacerdocio, cosa que en Samaria no lo había. ¿Qué hizo Jeroboam, hermanos? Hizo sacerdotes sin tener el derecho de hacer sacerdotes. Y la gente, hermanos, tenía miedo. Por eso dice aquí el verso 13: al Señor de los ejércitos, a Él santifíquenlo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Por eso le dice así al pueblo. Hay que saber entender los textos, hermanos, para poder entender, hermanos, de qué se está hablando. Y entonces dice ahora sí: pondré plomada en los dos, en Samaria y también en Judea. O sea, iba a ser plomada en todo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo viene abarcando las 12 tribus de Israel. Y la plomada, hermanos, para todo Israel es Jesucristo. Ahora, ¿desecharon a Jesucristo? Sí, pero ¿por causa de quién? Por causa de nosotros. Ahora nosotros, ese es el agradecimiento que debemos de tener, porque por la ceguedad
por el corazón duro de ellos, nosotros ahora fuimos ingeridos al conocimiento, hermanos, del Evangelio. Amén. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, de que hagamos únicamente lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Tener, hermanos, todo el conocimiento que hay en Cristo Jesús, en toda su palabra, para que seamos plomada, piedras vivas, para que en el cimiento que es Jesucristo tengamos el soporte de todo lo que el Señor nos ha dado a conocer. Bien. Hermano, Sí. pero ¿por qué dice aquí que él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por tropezadero? Piedra de tropiezo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto Samaria como vamos a decir el norte y el sur, ¿sí?, iba a ser tropezadero para los dos, ¿sí? Porque todo Israel, o sea, ya todos las 12 tribus, iba a ser tropezadero. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo. Ellos querían, hermanos, el pueblo de Israel, las 12 tribus, querían ver que bajara Jesucristo, el rey que están esperando ellos, con poder y gloria. ¿Para qué? Para deshacer al que los estaba, hermanos, gobernando. ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo, hermanos? Roma estaba gobernando. Y por eso ellos querían ver a ese poder de Dios que tendría que venir a salvar al pueblo de Israel, ¿sí? Y ese pueblo de Israel dice, y ahora, ¿quién es el santuario? Hermanos, ahí ya lo vimos, ahí en el desierto, en aquellos dibujos que tenemos. Ese santuario que está ahí, hermanos, Hebreos, el capítulo de Hebreos, ya lo vimos muchas veces, ese santuario que está ahí, todo representa a Jesucristo. ¿Quién es ese santuario que está en el cielo ahora? Pues es Jesucristo. ¿Y quién es nuestro santuario? Es Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y como el pueblo de Israel lo desechó, ahora nosotros tenemos ese santuario. ¿Cuándo va a ser santuario para ellos? Cuando venga Jesucristo y le digan el pueblo de Israel, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos y en tus pies? Y va a decir el Señor, en la casa de mis amigos me lo hicieron. Y van a decir el pueblo de Israel, es cuando la venda se les quitará. Y dirán, entonces tú fuiste aquel, ¿sí? Yo fui aquel. Yo soy el que soy. Entonces, hermanos, esto es lo que va a pasar. Pero claro, hermanos, el santuario que es ahora nosotros, dice inclusive Apocalipsis, lo vimos ya muchas veces, hermanos. Dice que el santuario fue abierto en el cielo y que fue visto, ¿sí? ¿Quién es ese santuario? Pues es Jesucristo. ¿Todo ojo le verá? Sí, hermanos. Todo ojo le verá. Y ese santuario que es Jesucristo, lo vamos a ver que va a descender del cielo. Amén. Hermanos, una maravilla tremenda. Bien, al pueblo de Israel se le ha hablado infinidad de veces, hermanos. Jesucristo les dijo muchas parábolas y no lo entendieron. Pedro, hermanos, después, cuando él, hermanos, habla fuertemente con el pueblo y les hace saber que habían matado al Hijo de Dios, que habían hecho estragos con él, el pueblo dijo entonces en ese momento, Pedro, ¿y qué vamos a hacer ahora? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿Sí? Y Pedro, hermanos, como Jesucristo, tuvieron que hablar y hablaron al pueblo, pero el pueblo, hermanos, en parte creyó, pero en parte, hermanos, la mayoría no creyeron. Pero aquellos que creyeron se bautizaron y fueron añadidos, hermanos, a esos 144,000 que son es la corona de Jesucristo en la primera etapa de la iglesia. Dice así capítulo 4, verso número 10. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, verso número 10. Dice Pedro aquí, hermanos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hablaba de aquel, hermanos, que habían curado los apóstoles. ¿A quién habían curado, hermanos? A ver, recuerden la historia.
a un paralítico de nacimiento, ¿sí? Y ahí le dijo Pedro, a ver, yo no tengo dinero ni nada, pero en el nombre de Jesucristo, sé salvo. Y fue un escándalo, hermanos, para el Sanedrín. ¿Y cómo es posible que estén haciendo esto? Dice, bueno, pues en el nombre de Jesucristo, que resucitó, y que ustedes, Israel, deben de saber quién es Jesucristo, por este hombre está sano hoy. Verso número 11. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, Jesucristo es la piedra angular. ¿Para qué, hermanos? Para que la plomada quede perfecta, que es el Evangelio. Y podamos nosotros hacer mención y evangelizar, hermanos, precisamente a todos aquellos que se interesen por conocer quién es Jesucristo. ¿Quién es, hermanos, el Evangelio? Bien, ahora vamos a pasar cuando Jesucristo habla en un simbolismo, en una parábola, habla en un simbolismo a los fariseos, ¿sí? Porque ellos eran los que tenían el poder, ellos eran, hermanos, los que tenían el mando en ese tiempo de que la gente se pudiera acercar o pudiera, hermanos, salirse. Por eso dice, hermanos, en la palabra del Señor, dice, porque estos no dejan entrar, ni tampoco entran ellos. ¿Sí? Pues estaban, hermanos, totalmente ciegos. Y entonces Jesucristo, vean, hermanos, lo que les dice. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 21. Y ustedes, con todo esto que vamos a leer ahorita, van a saber de qué se habla de esa viña. ¿Quién es esa viña? ¿Y qué es lo que debe de dar esa viña? Pues lógico que debe de dar fruto, ¿sí? Y esos árboles que están en la viña deben de dar fruto. ¿Quiénes son esos árboles? Los hombres. Los hombres debemos de dar fruto, sí. Y árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Bien, pero dice aquí, hermanos, esta parábola, que es los malos labradores. Capítulo 21, verso 33 en adelante. ¿Ya estamos en la cita ya? Bien, dice así. Oí otra parábola. Un padre de familia plantó una viña y la cercó de vallado. ¿Sí? ¿Qué es cercar de vallado? O sea, la protegió con muro. ¿Sí? La protegió con muro. ¿Sí? De vallado. Y cavó en ella un lagar. O sea, un lugar donde la uva tendría que llegar y ser pisada y sacar el jugo. ¿Sí? Edificó una torre y le dio a renta a labradores y partió lejos. ¿Sí? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Me detengo ahí tantito. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los fariseos cuando vieron que Jesucristo hacía demasiados milagros? Dijeron ellos, este va a tomar nuestro puesto. ¿Sí? Porque nosotros no podemos hacer lo que él hace. Por eso Nicodemo fue, hermanos, de noche escondido a ver a Jesucristo y le dijo, sabemos que el que tiene a Dios hace milagros como tú. ¿Sí? Pero le dice Nicodemo, pero es que yo no puedo
decir que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú lo eres, pero no puedo decirlo porque estoy metido ahí. ¿Sí? Entonces él reconoció, hermanos, esto. Y dicen que entonces los labradores, viendo al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. ¿Sí? Porque no querían, hermanos, que ellos llegaran, ellos pretendían o creían que iba a tomar el puesto de ellos en el templo. Pero, hermanos, la palabra del Señor no nos dice eso. ¿Sí? Jesucristo tendría que ser, hermanos, el que tendría que ser muerto. ¿Para qué, hermanos? Para que el templo, aquel de Salomón, fuera derribado y entonces, hermanos, tomáramos nosotros el lugar de ese templo, pero ya nosotros físicamente en nuestro ser, y Él es nuestro sumo sacerdote ahora. Bien, verso 39. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Pregunta Jesucristo. Dicen aquellos que estaban ahí: a los malos destruirán miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes son esos otros labradores? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Y dice que debemos de pagarle el fruto que produzca la viña. Hermanos, pregunto, ¿esta localidad es una viña? Amén. ¿Qué debemos de hacer? Dar frutos. Dar el fruto. ¿Qué fruto, hermanos? Hablar En el Evangelio. Nuestra vida debe de cambiar. Si éramos mal hablados, dejemos de decir picardías. Si éramos borrachos, dejemos el vino. Si éramos fumadores, dejemos el cigarro. Si éramos comelones o comilones, hermanos, de cosas inmundas, dejemos todo eso. Si éramos de los reggaetón, dejemos el reggaetón, hermanos. ¿Sí? Si éramos de la banda, dejemos la banda, hermanos. Consagremos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Díceles Jesucristo, verso 42. Díceles Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, ¿qué fue lo que entendieron? Que hablaba de ellos. Pregunto, en la actualidad, ¿hay fariseos y escribas en la actualidad? Sí. Y demasiados. Demasiados. Y saben ustedes que ellos van a ser quebrantados, como dice aquí, hermanos, van a ser quebrantados y van a ser desmenuzados por Jesucristo, por la piedra angular. Van a ser quebrantados, hermanos, totalmente. Bien. Dice en primera de Pedro. La primera carta de Pedro, y vamos a ver quiénes son esos hermanos. Apenas si va a dar tiempo de terminar. Pero aquí, hermanos, vamos a detenernos un poquito. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Verso número 3 en adelante. El verso número 8. Dice así: si empero habéis gustado, ya estamos en la cita ya, espero tantito, todavía aquí veo que algunos hermanos lo están buscando. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 3 al verso número 8. Dice así: si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegados piedra viva,
reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, de lo que veíamos en el dibujo, hermanos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Ahora, vamos a la realidad de las cosas. ¿Quiénes de todas las denominaciones obedecen mandamientos? Iglesia de Dios y Rey. Estamos aquí a veces, ¿no? Amén. Me quedo en silencio, hermanos, porque es para pensar. Cuando se habla de mandamientos, ahí es donde, hermanos, es el tropiezo de todos ellos. Pero dicen creer en Cristo, pero es el tropiezo de ellos. Porque Cristo, hermanos, dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces, ¿por qué los desechan? Por eso les digo, hermanos, que es el tropiezo de muchos de los que dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque el tropiezo es Cristo. Y el tropiezo, hermanos, para ellos es la ley. Y la ley, hermanos, no la pueden soportar. Muchos que han venido aquí con nosotros, cuando escuchan la ley de Dios, hermanos, llegan, escuchan y se van. Porque es el tropiezo, hermanos. Ese es el escándalo que hay en muchos. Cuando se dice, hermanos, que nosotros debemos de guardar el sábado, no lo quieren guardar. Cuando se dice que son 7 fiestas, y agrego, hermanos, 7 fiestas, no son 3, son 7. Y que me digan los textos donde diga que son únicamente 3. Y si hay 2 textos, 2 citas nada más, donde dice que son 3, la razón tiene de ser 3. Y esas 3, hermanos, es porque son de peregrinación, únicamente en el desierto. Y esas 3 se festejaron, hermanos, 40 años en el desierto. Esa es la razón. Pero en Levítico capítulo 23 dice que son 7. Y aquellos, hermanos, que dicen que solamente 3, Cristo es el tropezadero de ellos. Amén. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Tenemos que obedecer. Y la ley, como yo se los he dicho, la ley de Dios para muchos es escándalo. Para muchos, hermanos, miles de denominaciones cristianas, Cristo es el tropezadero de ellos. Cristo, hermanos, viene a ser escándalo de ellos. Y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de aprender, que debemos de tener una plomada perfecta. Una plomada, hermanos, como dice el Proverbio capítulo 4, verso 18. Porque la luz desde la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros, hermanos, debemos de tener el conocimiento de Dios como una luz que alumbre, hermanos, nuestro camino. Dice por ahí el Salmo 104, 105. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Le duela a quien le duela y se incomode el que se incomode. Cuando hablan de suyo, porque nos hemos topado con gente que conoce el Evangelio, hermanos. Pero ¿saben qué?
hablan y hablan, hermanos, pero no tocan los textos. ¿Sí? Es una palabrería tremendamente grande, pero cuando les dice uno, mediten los textos, profundicen los textos y háblenme conforme al Evangelio, se rompen. No saben. Bueno, dice el Proverbios, los sabios en su propia opinión, son sabios en su propia opinión. Y eso, hermanos, sucede con muchos. Creen, hermanos, y se sienten como los fariseos, que solamente puras palabrerías y no llevan a ningún fundamento. El fundamento de la palabra de Dios es Jesucristo. Y en esa roca debemos de estar fundamentados nosotros. La roca para nosotros es Jesucristo, el Evangelio, en el cual debemos de tomar en cuenta nosotros. ¿Para qué? Para no ser como los demás, para que seamos diferentes. Dice el canto que entonamos muchas veces, somos gente diferente. ¿Diferente en qué? En el pensar, en el hablar de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga.